buenas tardes, bienvenidos al debate de realidad nacional y geopolítica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Extensión Latacunga. Cada uno de los participantes tendrá 2 minutos para responder su pregunta y se le informará con anticipación el tiempo que le quede para responder esto. A continuación vamos a presentar a nuestros participantes. El primero es Carlos Inchihuán. Muy buenas tardes, señores. El segundo participante es Nicole Salazar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? El tercer participante es Javier Albarracín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El cuarto participante es Julio Pala. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A continuación vamos a proceder con la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted acerca del modelo de producción capitalista y el modelo socialista? Señor Carlos Inchihuano, ¿qué opina usted? Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder su pregunta y le vamos a informar el tiempo restante para que termine a continuación. Bueno, en contestación a su pregunta del modelo capitalista y socialista, se puede decir que el modelo del capitalismo se opone a la intervención del gobierno, a diferencia del socialismo que busca beneficiar a toda la sociedad. Además, se puede decir que el modelo del socialismo es beneficioso para toda la sociedad en general, no solo para las grandes masas o en sí para los empresarios que tienen fuerte cantidad de dinero y buscan solo mermar de los trabajadores. Que el socialismo es una actividad económica y está en base a la producción del Estado, ya que busca fortalecer el sistema del mercado sin la intervención del Estado. Pero en base al capitalismo se puede decir que es manipulado de forma general en las ganancias, solo por los grandes empresarios y no se puede dar una retribución o un mejor salario a las personas que prestan su mano de trabajo. Muy interesante su aclaración, señor Carlos. Por favor, ¿nos podrías decir, Nicole, qué opinas tú con respecto a esta pregunta? Claro, yo te puedo contestar que el capitalismo existe una gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo. En el capitalismo existe una propiedad privada, mientras que en el socialismo existen 2 propiedades privadas. La primera es la de las personas, que son las casas, la ropa, etcétera, que permite al individuo. Y la segunda es de la pública, que son las fábricas del Estado en sí. Entonces podemos darnos cuenta que existe una gran diferencia entre estos dos corrientes y debe existir un líder en cada uno de ellos. Entonces usted me dice que opina que existe una gran diferencia entre estos 2 sistemas. ¿Me podrías decir, Javier, qué opinas respecto a lo que Nicole nos acaba de decir? Respecto a su pregunta, se podría decir que el capitalismo viene a ser más a lo que es la entidad privada y en el socialismo viene a ser lo que es más el Estado y en sí los que vienen a ser favorecidos es el pueblo. Cabe recalcar que dentro de un Estado debe ser necesario el capitalismo, ya que es una fuente de ingresos dentro y fuera, es un dinamismo de mercado, se podría decir. Y al haber el socialismo solo dentro de un Estado, su mercado no se extendería a más países, lo cual es necesario el capitalismo dentro de una sociedad y dentro de un Estado. Ha dicho que el capitalismo es muy necesario en un Estado para poder expandir nuestros mercados y nuestros ingresos a niveles internacionales. ¿Qué nos podrías decir, Julio, respecto a lo que Javier nos acaba de decir? Antes que nada quisiera darles gracias por organizar el debate, igual a nuestro ingeniero Cristian Molina que nos está viendo. Bueno, yo creo que el capitalismo en sí es el método más justo que existe para la producción. Es un modo de producción justo. ¿Por qué lo digo? Porque
en sí se basa en la cantidad de productos que haga un país. Si existimos en el socialismo, no habría propiedad privada. Y dando este caso y poniéndonos ejemplos como lo que quiso hacer Cuba, los gobernantes querían un modo socialista, pero no vivían como socialistas, sino vivían como capitalistas. Pero el pueblo tenía que ser socialista. En sí, para mí, este modo de producción no puede ser viable ahorita. Hoy en día existe lo que es el socialismo del siglo XXI. Para mí es el mismo socialismo, solo cambiado de nombre. Se intentó aplicar en el Ecuador, se intentó aplicar en Venezuela, pero lamentablemente se tiene que cambiar los pensamientos. Chile es un gran ejemplo de este modo de producción, lo que es capitalista. Con Bachelet tenían un modo de producción socialista, orientado. Hoy en día están queriendo ser capitalistas con el nuevo presidente elegido. En sí, yo pudiera decir que las principales diferencias que existen son de justicia en producción. Y bueno, y refutando, queriendo decir a mi compañero aquí presente, también comparto tu opinión porque es un modo de producción justo. Muchas gracias, Julio, por tu respuesta. A continuación, la siguiente pregunta. El Ecuador es un país rico en recursos naturales. Cuenta con 4 regiones: Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. Y se puede cultivar la tierra la mayor parte del año. ¿Cree usted que el Estado debería invertir más y mejor en el aprovechamiento de sus recursos naturales, como la minería y el petróleo, considerando actualmente que las economías en el mundo están cambiando? ¿Me podrías responder, Nicole, a esta pregunta? ¿Qué opinas usted? Bueno, muchas gracias, Andrea, por tu pregunta. En mi opinión, el Ecuador debe buscar otras maneras de conseguir recursos económicos, ya que los recursos de la minería y el petróleo son recursos no renovables. Entonces, el Ecuador debería dar un desarrollo a sus pobladores para que así sean una gente más emprendedora y permita que crezcan nuevos negocios de aquí y poder esos negocios llevar a todo el planeta y así poder que la gente invierta más en nuestra cultura. Muchas gracias. Agregando palabras a Nicole, se podría decir que Ecuador es netamente agrícola, ya que todo el año, como dijo la pregunta, aquí se puede producir en los suelos. Los recursos que son no renovables se debería dejar a un lado momentáneamente, porque si se puede dar cuenta, el petróleo no es tan cotizado en este momento y el barril de petróleo está por debajo y no ayuda a lo que es en la economía del país a gran proporción. Señor Julio, ¿usted qué opina respecto a la pregunta de lo que hizo el señor Javier Albarracín? Bueno, yo quisiera aquí un poco refutar lo que respondió aquí mi compañero. Bueno, en realidad el país no es netamente agrícola. Nosotros sabemos que para agricultura nos superan potencias como son Chile, como es Argentina, Perú, nos supera en lo que es agricultura. Lo que nosotros sí tenemos es minerales, tenemos petróleo, pero sin embargo yo sabía que usted estaba por la pregunta del 7 de la Junta Popular del Yasuní para explotarlo. Yo sabía que usted no quería aceptar que no se explote, usted quería que se explote. Entonces, ¿por qué es contradictorio? No lo entiendo, pero bueno, vamos a continuar en este... No. Por favor, no me interrumpa. Por favor, cálmense en la mesa. Estamos respondiendo las preguntas en su opinión. Vale, entonces, no me parece que me interrumpa. Bueno, continuando, yo creo que el país con el cambio de la matriz productiva hizo bastante. En sí, nosotros sabemos que para 2022, como son las proyecciones, el petróleo ya no va a ser un sustento para los países petroleros. Es decir, el Ecuador tiene que producir energía. E hizo bien el gobierno anterior en crear las hidroeléctricas. Y yo sé que tú no compartes lo que es el gobierno anterior, pero yo totalmente defiendo ese cambio de matriz productiva. En sí, yo creo que se debe cambiar esos paradigmas. El petróleo, que se quede donde está, hasta que podamos cotizar el mercado. En eso comparto contigo que podamos tener un mejor precio. Y en sí el país, agricultura, también tiene que producir, porque esos son importantes ingresos a lo que es el país. Sin embargo, yo creo que se debe hacer el cambio de matriz productiva en energía. Siguiendo con la pregunta, ¿qué opina usted, señor Carlos Inchimano, sobre los recursos naturales?
la minería y el petróleo? La inversión en la minería y el petróleo debería ya dejar de ser algo de vital importancia para nosotros como ciudadanos, debido a que, como dijo Julio, para 2024 ya no va a existir el petróleo, ya no va a ser una fuente de ingresos para un país. En sí, la creación de la energía, de otros tipos de energía, serán cruciales para la economía del Ecuador. El cambio de la matriz productiva también generaría mayores ingresos al Ecuador, y aunque se ha visto involucrado muchos miles de dólares en corrupción, se sabe que todo lo empleado anteriormente va a ser beneficioso para nuestras futuras generaciones, y de esa forma no tendríamos tantos inconvenientes económicos como están sufriendo otros países. Pero en sí, ¿qué quieres que el Ecuador haga para mejorar la economía? Danos una respuesta concreta de esto. Porque solo me estás diciendo que el Ecuador debe mejorar su matriz productiva, pero no me estás respondiendo a la pregunta que nos han planteado. Por eso, el cambio de la matriz productiva es cómo nosotros vamos a generar mayores ingresos, y ya no con la minería y el petróleo. Cabe decir que en este momento lo que ha podido sostener la economía del país es lo que es en el sector agrícola. El petróleo, cuando tuvo su caída, fue perjudicial y no tuvo más ingresos del Ecuador, de parte del exterior, no tuvo. Ya que el petróleo del Ecuador, como se puede saber, no es netamente el mejor. Y esto ha llevado a que la matriz productiva no se haya ejecutado de manera favorable. Con lo que me dijo Julio, de que en el 2022 ya el petróleo no va a ser tan sustentable, está siendo ¿cómo te digo? Estás mirando a un periodo largo, y esto por una parte no beneficiaría en nada, porque estás dando un proyecto a largo plazo. Lo que queremos ver es el presente y la situación económica que está atravesando el país. Después de escuchar las diferentes opiniones de nuestros debatientes con respecto a la segunda pregunta, continuaremos con la siguiente. Y nos dice: en los inicios de la vida republicana del Ecuador ha vivido dos periodos muy importantes en su historia. El primero, a través de Gabriel García Moreno y su política conservadora, y el segundo con Eloy Alfaro y su política liberal. ¿Cuál cree usted que ha sido el más importante para el Ecuador, considerando que Gabriel García Moreno impulsó la educación y Eloy Alfaro el comercio? ¿Me podrías responder, Javier Albarracín, esta pregunta? Bueno, pues yo opino que Eloy Alfaro tuvo un gran papel aquí en la República, por el hecho de que él hizo participar a toda la sociedad en común. No se enfocó como a cierto sector como lo hizo Gabriel García Moreno, que fue más a la educación laica, fue machista. En sí, lo que buscaba más Gabriel García Moreno era estar dentro de un sector, pero en cambio Eloy Alfaro hizo participar a todos los niveles de la sociedad, incluso permitió en sí dinamizar el comercio gracias al ferrocarril. ¿Qué opina al respecto, señor Julio Palacios, lo que dijo el señor Javier Albarracín? Si bien respondiendo a su pregunta, es muy claro que Gabriel García Moreno, con su política un poco religiosa en sí, porque puso a Dios en la Constitución y impulsó una educación basada en esto, en la religión, en sus creencias. Sin embargo, para mí hizo bastantes obras muy buenas, como fue investigar a los policías si cumplían su trabajo. Sin embargo, la educación es el pilar fundamental de toda sociedad. Si se invierte en educación, se invierte en el futuro. Sin embargo, el comercio es otro de los puntos fundamentales. Entonces aquí cabe dos puntos rescatables. En sí, para el desarrollo de un país, ¿qué es lo más importante? ¿El comercio o en sí la educación? Para mí la educación, porque un país que tiene comercio en bastante amplitud y no tiene educación, no va a poder desenvolverse. Van a ser más competitivos otros tipos de países. Hasta en Venezuela puede ser más competitivo que Ecuador.
porque consideremos que pese a la crisis económica y política que existe en Venezuela, la educación allá es más fuerte. Pero ¿cómo vas a impulsar la educación a nivel general si no lo puedes hacer? Eso sí, no comparto, no comparto esta ideología de invertir en educación, pero siendo religioso. Jamás. Pero es lo que propuso Eloy Alfaro, es lo que propuso. No la sé. educación laica. Sí, pero nunca lo compartí. Bueno, manera de pensar, no creo que la educación religiosa haga algo bueno en lo que es el comercio y el desarrollo del país. Solo crea dogmáticos como tú. Pero dime tú, entonces, ¿por quién estás a favor? ¿Gabriel García Moreno o Eloy Alfaro? Porque esa fue la pregunta. Bueno, pues yo no diría que estoy a favor de ninguno, no comparto los reales potenciales que impulsó cada periodo. Sin embargo, yo tomaría un poco la doctrina de Gabriel García Moreno, sin un poco de lo que es educación religiosa. Muchas gracias, Julio, por tu respuesta. Y de igual manera, Javier Albarracín, con tus acotaciones. ¿Me podrías responder, Carlos, con lo que nos acaban de decir ellos y respecto también a la pregunta, tu opinión? Bueno, yo apoyo a Gabriel García Moreno, ya que estableció programas de construcción de carreteras, reformó la educación y hizo que la religión tenga un peso mayor comparado a otros gobiernos o otros años en los que estuvo otros presidentes, ya que aquí se pudo saber o se dio más hincapié a que las personas seamos que estemos vinculadas con la iglesia, para de esta forma ser personas de bien. Y en la educación hizo que, por ejemplo, colegios como el Sagrado Corazón de Jesús tenga más relevancia y aporte de mejor manera con ideologías o ideas en el país. El Ecuador de ahora es muy diferente a hace más de 20 años, ya que ha tenido una tasa de crecimiento muy alto y ha beneficiado a nuestra economía. Con Rafael Correa pudimos obtener varias obras que no son solo beneficio para las personas de ahora, sino para nuestro futuro, ya que con las hidroeléctricas mejorará nuestra economía en un futuro y creceremos económicamente. Señor Albarracín, ¿qué opina usted respecto a lo que hicieron Carlos Inchiguano y Miguel Salazar? Bueno, como cabe recalcar, todos han topado el nombre de Rafael Correa, pero principalmente Rafael Correa se enfocó en las ideas e ideales de Jaime Roldós Aguilar, quien en sí, o sea, propuso una democracia sin necesidad de actos de corrupción, por lo cual tuvo este inconveniente el señor Jaime Roldós Aguilera. Rafael Correa hizo mal en el aspecto, a mi parecer, en dar libertad a ciertas secretarías y ministerios por una parte, porque se dieron la gran vida y en este gobierno es donde aparecieron los nuevos ricos. Se podría topar el claro ejemplo de la señora Rivadeneira, que fue presidenta de la Asamblea Nacional, en el cual ahorita, en este momento le están investigando por actos de corrupción, y sin menospreciar las obras que hizo Rafael Correa, que fue favorable en todo el aspecto económico y todo el dinero que tuvo en el auge del petróleo para su venta, se podría decir que sustentó el gasto por una parte, pero sí hubo actos de corrupción. Y para mí es Jaime Roldós Aguilera, que de verdad es uno de los mejores presidentes que tuvo la República. ¿De qué libertad hablas tú que se pudieran dar la gran vida? No lo entiendo. La gran vida, dime, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿Le crees inocente? Yo la verdad no. Ya, dime, mano derecha es vicepresidente, ¿verdad? ¿Qué hizo? En sí, lo que él hizo es guardar los contratos. Pero yo creo que Rafael Correa sabía de eso. Pero tú dices que no es presidente. ¿Lo dices por qué? Por favor, concentrémonos en la pregunta.
vuelta, digamos. Bueno, con esto termino y de verdad, o sea, el mejor presidente es Jaime Roldós, a mi parecer. Uno de los grandes representantes que tuvo la presidencia de la República fue, en este caso, fue... Terminando con la pregunta 3, vamos a empezar con la pregunta 4, que dice, desde el entorno a la democracia en 1979, el Ecuador ha vivido varios procesos políticos, unos buenos y otros malos. ¿Cree usted cuál ha sido el mejor periodo por el que ha pasado el país desde el entorno a la democracia dentro de la economía, la política y la sociedad? ¿Qué opina usted, señor Julio Palacios? Bueno, es interesante esa pregunta. Yo, la verdad, quiero dar una opinión bien neutral. Uno de los grandes presidentes que tuvo el Ecuador en el periodo desde que volvió la democracia, desde que el ecuatoriano fue el que elegía a sus presidentes, para mí fue Jaime Roldós Aguilera. Una de las personas que yo admiro bastante, pero lamentablemente por querer hacer bien las cosas, creo que tuvo el final que tuvo. Otro de los grandes representantes que tuvo la presidencia de la República fue, en este caso, se me fue el nombre, Rodrigo Borja, el representante de Izquierda Democrática. Entonces, uno de estos presidentes fue el que tuvo grandes cambios en el Ecuador, pese a que el petróleo no tenía el ingreso fundamental, valía muy poco, y en ese caso el presidente mismo supo acotar que él no recibía mucho sueldo por su trabajo. Sin embargo, otro de los grandes que yo consideraría es Rafael Correa Delgado. Para mí es uno de los presidentes que se enfocó en lo que tenía que hacer, sin embargo se rodeó de mucha gente que hizo su gobierno mal. Y ahora Lenin, para mí, un proceso de diálogo constitucional, gracias, que lo está haciendo bien. Después de los tres representantes, después de la democracia que Julio nos habló, prosigamos con la opinión de Carlos Inchihuán. Bueno, después del retorno a la democracia, fijarnos un presidente un periodo en el cual ha existido democracia, se puede decir que puede estar muy desligado con la realidad. Pero para mi punto de vista, yo concuerdo con que el anterior gobierno de la década ganada estaría entrando en esta pregunta, debido a que se intentó cambiar la matriz productiva. Fue el único gobierno que estuvo durante 10 años en un periodo en el cual nosotros los ecuatorianos destituíamos a los presidentes. También ha ayudado el cambio de la moneda a nuestro actual gobierno, ya que el riesgo país está muy alto, pero... La siguiente pregunta. En el año 2000 el Ecuador sorprendió al mundo con la dolarización plena de su economía. Fue el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e introdujo una extranjera. Esto bajo la presidencia de Yamil Maguad, quien desde ver cómo la influencia aumentaba considerablemente y la crisis de la economía ecuatoriana se veía venir con el disparo de la cotización del dólar al 67%, decidió que la dolarización era el camino. ¿Qué opina usted de la dolarización después de llevar a varios años en el país? Bueno, el cambio de moneda en el Ecuador ha favorecido a todos los gobiernos, ya que se ha visto reflejado un aumento en los ingresos y una estabilidad económica en el país. Y en sectores vulnerables no se ha visto afectado en la pobreza y se ha mejorado también la educación. Gracias al cambio de la moneda, Ecuador puede ser estable por el momento, debido a que no se puede aplicar medidas drásticas, la depreciación de nuestra moneda como se hace en otros países vecinos. Esto permite, al nosotros tener moneda extranjera, ha permitido que nuestra economía sea más estable. ¿Cuál es su opinión al respecto a la pregunta, señorita Caterina? De igual manera, yo creo que la dolarización ha sido de gran ayuda para el país, ya que se puede acceder a mercados internacionales a los que no se tenía acceso antes, y
y nos permite establecer convenios con otros países, ya que con la moneda que teníamos anteriormente no lo podíamos hacer. Gracias. Después de la opinión de la señorita Caterine, ¿qué podría usted acotar, señor Albarracín? Bueno, a partir de lo que hubo la dolarización, los perjudicados en ese momento fue el pueblo, pero los favorecidos en este cambio de moneda fue la banca privada. Cabe recalcar que en ese momento el sucre tenía una inflación de 67%, y al momento de cambiar de moneda, esta inflación se redujo a niveles considerables, lo cual la economía del país mejoró, y la moneda en la que se tiene por una parte no es propia, y esto pierde como que identidad de los ecuatorianos. Cabe recalcar que el dólar es de Estados Unidos y se debe pagar una tasa por tener esta moneda circulando dentro del territorio nacional. Bueno, tú no respondiste a tu pregunta, nunca dijiste qué te parece. Y bueno, haciendo parte de mi tiempo, dado que el tuyo ha terminado, el dólar es una moneda bastante fuerte. Nosotros cambiamos y llevamos ya 18 años de dolarización. Ahora esto tiene puntos de ventaja y desventaja. Una de las principales desventajas que yo analizo aquí, que no tuvo, fue que nosotros ya no poseemos lo que es política monetaria. Y en el estar rodeado de países como Venezuela, que tienen una inflación bastante grande y pueden venir a cambiar sus monedas y trabajar aquí y tener riquezas allá, entonces considero que es un punto negativo el dolarización. Sin embargo, la dolarización para mí fue una asertividad del gobierno en turno, porque si no se tenía la dolarización, hubiéramos entrado en una crisis demasiado grande. Y yo creo que fue uno de los aciertos más grandes que pudo haber tenido el Ecuador. Porque sin embargo, si nosotros nos ponemos a comparar con economías de otros países cuya moneda es fuerte, nunca vamos a lograr tener una accesibilidad. Yo creo que fue un acierto. Después de haber culminado este debate y de haber escuchado diferentes opiniones, podemos culminar con la sexta pregunta, la cual dice lo siguiente. Después de conocer que en Argentina gobierna un presidente de derecha como Mauricio Macri, en Chile se acaba de llevar las elecciones presidenciales, en donde el conservador Sebastián Piñera fue el ganador. En Brasil se ratificó la sentencia del líder del Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula da Silva. En Ecuador también se ha sentenciado al ex vicepresidente de Corriente Socialista, Jorge Glass. Y en Colombia, México, Paraguay y Brasil se elige presidente este año. ¿Qué piensan ustedes acerca de la geopolítica latinoamericana? ¿Puede emitir su opinión, señorita Caterine? Bueno, yo creo acerca de la pregunta, creo que la geopolítica es importante ya que nos permite hacer convenios entre países de derecha y así beneficiar al país, ya sea que podemos incrementar nuestros recursos a través de las ventas de petróleo y demás recursos que tenemos en nuestro país. ¿Qué opinión, señor Javier? Cada país lo que busca es dinamizar su comercio con los demás países, lo cual el primer mercado en el cual quieren llegar todos estos países mencionados es el país de Estados Unidos, ya que es un país del primer mundo, y Estados Unidos nos ve como un mosaico de conflictos a Latinoamérica. Después de haber culminado este debate y de haber escuchado diferentes opiniones, podemos culminar con la sexta pregunta, la cual dice lo siguiente. Después de conocer que en Argentina gobierna un presidente de derecha como Mauricio Macri, en Chile se acaba de llevar las elecciones presidenciales, en donde el conservador Sebastián Piñera fue el ganador. En Brasil se ratificó la sentencia del líder del Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula da Silva. En Ecuador también se ha sentenciado al ex vicepresidente de Corriente Socialista, Jorge Glass. Y en Colombia, México, Paraguay y Brasil se elige presidente este año. ¿Qué piensan ustedes acerca de la geopolítica latinoamericana? ¿Puede emitir su opinión, señorita Caterine? Bueno, yo creo acerca de la pregunta, creo que la geopolítica es importante ya que nos permite hacer convenios entre países de derecha y así beneficiar al país,
ya sea que podemos incrementar nuestros recursos a través de las ventas de petróleo y demás recursos que tenemos en nuestro país. ¿Qué opinión, señor Javier? Cada país lo que busca es dinamizar su comercio con los demás países, lo cual el primer mercado en el cual quieren llegar todos estos países mencionados es el país de Estados Unidos, ya que es un país del primer mundo y Estados Unidos nos ve como un mosaico de conflictos a Latinoamérica, ya que se han encontrado muchas anomalías en algunos comercios, como en algunas anomalías dentro de la política. Por ejemplo, el caso de Brecht, que fueron algunos países los cuales estuvieron metidos ahí, por ejemplo, Brasil, Venezuela, Ecuador, México, y entre otros. Cabe decir que el acompañamiento de cada corriente, sea socialista o sea capitalista, proviene de mucho antes, y la mayoría de políticos se basa en sus principales La mayoría se basa en los principales fundadores de cada una de estas corrientes, lo cual toman cosas de esta parte y la mezclan con el tipo de política que quieren ejercer en el país. Y esto por una parte está malo, porque siendo Latinoamérica debe ser un conjunto de países unidos y en busca de un buen comercio. Gracias. Sí, correspondiente mi respuesta a la pregunta, es claro que en Latinoamérica no funciona el socialismo. Todas esas corrientes que fueron derrumbadas, por ejemplo, en lo que es Chile, lo que es Venezuela, lo que es Argentina en este caso, eran corrientes socialistas. En el caso de que no funcionó, encontraron casos de corrupción. Lo mismo pasó aquí en el Ecuador. Ahora con nuestro presidente Lenín Moreno, estamos teniendo una nueva corriente de pensamientos, una participación del pueblo. Lo que se hizo con la pregunta número 2 de quitar la alternabilidad, o sea, de garantizar la alternabilidad de los puestos, es algo muy bueno, porque ahora vamos a poder tener nuevos líderes que tengan corrientes de pensamiento distintas a las anteriores. Ya vimos que el socialismo no funciona. Tenemos que adaptarnos a un sistema capitalista, que es donde los principales países han sabido desarrollarse, como por ejemplo Europa. Y con eso puedo terminar mi intervención y muchas gracias por la invitación al debate.